tarde, estamos aquí para edificarnos con la palabra de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. ¿Qué le parece si antes de que los jóvenes se vayan a su clase, hacemos una oración muy especial para que Dios tome el control de nuestras vidas, de nuestras mentes? Digámosle al Señor: Padre Celestial, toma el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, para poder, Señor, ser edificados con tu palabra en esta tarde. En el nombre de Jesucristo, bendice a los jóvenes en sus clases, bendice a los hermanos que van a estar aquí y a los que nos van a mirar a través de las redes sociales. Con tu palabra bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, entonces, antes de que se retire, dele la mano a su vecino, a su hermano, y puede sentarse muy cómodamente. Ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si lo buscan los hallarán, ríos de agua viva que gran manantial, ríos de agua viva brotarán, ríos que nunca jamás se secarán, ríos que si lo buscan los hallarán, ríos de agua viva que gran Gracias, Dios. Pueden tomar sus lugares. No sé si me puede traer un botecito de agua, por favor. Así que vamos entonces a muy cómodamente tomar nuestros lugares y ojalá que ninguno de ustedes, si es necesario, no se muevan para que puedan disfrutar de la palabra. Ok, vamos a prepararnos entonces. ¿Ok? Ojalá que todos podamos estar muy cómodos. Siempre me gusta decirles de favor, ¿verdad? Que si no es necesario que se muevan, pues manténganse todos sentaditos, porque si se pierden alguna parte del mensaje es muy probable que lo pierdan todo. Vamos a abrir la Biblia en el libro ¿cuál libro estamos estudiando? Ya se me olvidó. Romanos. Libro de Romanos, en el capítulo 7. Vamos a empezar el capítulo 7. Quiero hablarles algunas cosas importantes acerca de este capítulo 7 del libro de los Romanos. En este capítulo veremos que la ley mosaica, o sea que la ley de Moisés del Antiguo Testamento, no puede producir santificación en la vida de los creyentes o en la vida de los que aman a Dios, de los que sirven a Dios. Y es una explicación muy detallada. Por eso es que esta introducción es de vital importancia para que ustedes puedan comprender el capítulo 7 del libro de los Romanos. Una explicación detallada de lo que significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Subrayen muy bien esto porque es importantísimo. En este capítulo 7 vamos a aprender la santificación ineficaz, porque vamos a aprender cómo podemos nosotros encontrar lo que verdaderamente necesitamos para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento espiritual. En el capítulo 5 aprendimos de la santificación potencial. En el capítulo 6 aprendimos de la santificación por posesión y la recibimos por medio de la identificación del Cristo resucitado. O sea, cuando nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección, entonces
fue cuando pudimos recibir esa santificación que es por posición. Y en esta base nos presentamos a Él, y que no es por nuestra propia fuerza, sino que Dios quiere vivir esa santificación en cada uno de nosotros. Y esa es la única manera que puede ser producida en nosotros, a través de nuestra, no de nuestra propia fuerza, sino del poder de Dios que obra en nosotros. Quiero decirles que la razón por la que quiero introducirles esto es porque vamos a aprender que la ley no es un salvavidas, sino yo diría que es todo lo contrario. Es como un saco de cemento pesado que lejos de salvarlo lo puede hundir más. Por eso es que vamos a aprender esto. Yo sé que es un tema un poco delicado, pero con la ayuda de Dios, con el escudriño de la Biblia, con la oración, entonces es cuando podemos aprender cosas grandes y dificultosas, dice la Biblia, que tú no sabes, te voy a enseñar. Decía que lejos de salvarnos nos puede hundir la ley. Y el resultado es de que muchos o multitudes están esperanzados en la ley porque no han entendido lo que es el servicio a Dios, y porque se acostumbraron, se sintieron satisfechos vivir en un plano espiritual tan bajo. Por eso es que esto es importantísimo, tan bajo, tan exento de vivir en victoria, que están satisfechos con ese estilo de vida que están viviendo, satisfechos por ser santos, tristes, falsos en su modo de vivir. Y Dios, nuestro Señor Jesucristo, no quiere que vivamos así nosotros, los hijos de Dios. Pero lo triste es que muchos hijos de Dios están acostumbrados a la derrota y lo toman ya como una norma o como un estilo de vida. Por eso en esta tarde tenemos que aprender que no nos llamó Dios sino solamente para mantenernos, para fortalecernos, para darnos la victoria todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga. Gloria al Señor. Yo espero que en este estudio del capítulo 7 pueda guiar a muchos hijos de Dios del vago o de lo menos, de lo poco, a un amplio y glorioso triunfo, para que nos podamos nosotros reencontrarnos con la victoria todos los días de nuestras vidas, como lo describe el capítulo 8 del libro de los Romanos, que ya llegaremos allá. El capítulo 7 es, de alguna forma, un capítulo donde ha habido mucha derrota para los hijos de Dios, pero en el capítulo 8 vamos a descubrir la victoria que hay cuando nosotros creemos a la Biblia y la ponemos a trabajar en nuestras vidas. En este capítulo 7 de esta epístola es la historia de una santificación ineficaz. Nos habla de cómo nosotros no debemos de caer en esa trampa, y también nos enseña cómo nosotros podemos salir de esa trampa y poder nosotros formarnos en la gracia de Dios y dejar a un lado todo lo que tenía los ritos de la ley de Moisés. Pero lo que sucede es que la mayoría de los cristianos aprenden a veces a través de sus propias y amargas experiencias. Pero si usted está dentro del camino de Dios y tiene la oportunidad de recibir instrucción para poder servirle a Dios, creo que estamos en el lugar correcto para avanzar y seguir hacia adelante sirviendo a nuestro Señor. La respuesta a la santificación no se encuentra aquí, mis amados, en esta porción que vamos a aprender, pero sí vamos a notar que hay una flecha que nos señala el camino, que necesitamos aprender que no podemos vivir la vida cristiana por nuestro propio poder, sino que es muy importante y muy necesario entregar nuestras vidas al poder del Espíritu Santo. Todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, van a tener que aprender este principio, y vamos a darnos cuenta
que vamos a concordar en que la ley de Moisés es parte, sí, de la palabra de Dios. Y pareciera entonces que la ley produciera o pudiera tener alguna demanda, algún reclamo sobre el creyente, aunque no haya sido salvado por ella. Pero vamos a darnos cuenta que aunque sea parte de un plan de Dios, es algo que ya no está en vigencia en el tiempo en que estamos viviendo. Y aquí Pablo ahora, en este capítulo, va a demostrar que la ley no tiene ningún reclamo, ninguna demanda sobre los creyentes. La ley condenó a morir a los hombres. Y la razón por la que estoy hablándole de esto antes de entrar en materia es porque quiero preparar su mente para que usted aprenda algo muy importante en esta noche, que creo que puede ser algo nuevo y valioso para su vida. Y usted no necesita, por decirlo de esta manera, si ya nos dimos cuenta que no existe ninguna forma que nosotros podamos decir que es un reclamo que Dios nos hace, sino que nos damos cuenta que al contrario, la ley condenó a morir a los hombres. Y usted no necesita, escuche esto, no necesita buscar al juez que le condenó y le sentenció a morir para pedirle que le enseñe cómo debe vivir. Y eso es exactamente lo que vamos a aprender en esta ocasión. ¿Sí me entendieron, verdad, lo que les quise decir? Y si no, se los explico más despacio. O sea, usted no necesita buscar al juez que le condenó y que lo sentenció a morir para pedirle que le enseñe, pedirle que le diga cómo se debe de vivir. Y eso es exactamente lo que sucede con la ley. Vamos a aprender y no vamos a depender de lo que la ley es, de lo que la ley dice, porque ya sabemos que condenó a morir a todos los hombres, la ley de Moisés. Pablo demostrará en esta porción de la Biblia que la ley no tiene ninguna demanda sobre los creyentes porque Dios ha provisto algo mejor para poder vivir como verdaderos cristianos. Y esto es muy superior a lo que nosotros pudiéramos entender y conocer acerca de la ley. Por eso es que es tan importante entender este principio. Ahora, si no fue o no le fue posible al hombre guardar la ley, entonces una norma más alta y superior tiene que necesariamente estar fuera del alcance del hombre. Por eso es que cuando entramos a la Biblia, a la palabra de Dios, al escudriño de la palabra de Dios, nos damos cuenta de cosas gloriosas que Dios quiere enseñarnos. Dice en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a su pueblo, a los que leen la Biblia, a los que escudriñan la palabra de Dios. Vamos entonces a abrir la Biblia en el capítulo 7 del libro de los Romanos. Y podríamos decir que este es el tema del capítulo 7 del libro de los Romanos, lo que estoy hablándoles en esta tarde. Iniciamos y comienza el apóstol Pablo diciendo una pregunta: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues o pudiera decir, me dirijo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Esta expresión que usa el apóstol Pablo, ¿acaso ignoráis o no sabéis?, es algo muy notable en todas las cartas que él escribió. En Corintios, primera y segunda de Corintios, en Romanos, en algunas ocasiones también utiliza esta palabra, o acaso ignoráis o no sabéis. O sea que Pablo está hablando de cosas que eran una revelación para poder nosotros adaptarnos a ese ambiente de revelación al que Pablo entró. Pues necesitamos hablar el lenguaje, tener la misma mentalidad de Pablo para poder entenderlo. Pablo les está hablando a los que conocían la ley. Óigame bien, a los que conocían la ley. Sin embargo, cuando habla de las leyes terrenales, cuando dice que la ley tiene una autoridad sobre un hombre,
O sea que cuando usted habla de la ley de Moisés o la ley de Dios es un asunto, pero Pablo está hablando de una ley que se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Pudiéramos decir que las leyes terrenales tienen autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye, o la muerte es lo único que lo libra de la ley y de las deudas, si acaso tiene también. Por eso es que está hablando de un término, de algo que puede suceder dentro de los términos de las leyes de la tierra. Y la ley mosaica recibió un periodo de prueba por más de 1000 años con la nación de Israel. Un pueblo singular, dice la Biblia, que ellos vivían en una tierra amena, vivían en una tierra que fluía leche y miel, propicia para que ellos pudieran haber cumplido con la ley de la forma establecida como Dios quería que lo hicieran. Pero sin embargo, escuchen bien esto, sin embargo, no lo hicieron. El apóstol Pedro aún a los judíos de Jerusalén les recordó que habían dejado de guardar la ley. Era algo muy común que sucedía en el pueblo de Israel. Había etapas en las que ellos servían a Dios, se levantaba algún líder que los incitaba a que buscaran a Dios, a que guardaran las leyes, a que guardaran la palabra de Dios y se reanimaban, pero eventualmente venían áreas o etapas difíciles en las que dejaban hasta de guardar la ley. Y ahora Pablo hace uso de una ilustración. Lo que estamos comenzando a leer es una ilustración de la cual Pablo trata, pero desafortunadamente esta ilustración que utiliza el apóstol Pablo al inicio del capítulo 7, muchos han tratado de torcerlo y de usarlo como prueba para que el matrimonio y el divorcio, según ellos, utilizando estas bases, es parte de lo que ahora según es legal. Pero vamos a ver, Pablo no está hablando acerca del matrimonio en estos primeros versículos, de ninguna manera, sino que está tratando de demostrar que no estamos bajo la ley. Ustedes lo van a ir viendo juntamente conmigo y van a aprender algo especial en esta noche. La razón por la que le digo esto es porque en el versículo 2 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y vuelvo a recalcar esto: Pablo en esta ocasión o en esta porción de la Biblia no está divagando aquí, sino que más bien está aquí para darnos instrucciones, o no está divagando acerca de este asunto o tratando de dar instrucciones acerca del divorcio, sino que simplemente está utilizando una base, una ley bien estable y conocida de una mujer que está ligada a un marido mientras el marido esté vivo, y que la muerte es la única que lo libra de ese estado legal al que están sujetos como marido y como mujer. Sin embargo, dice el apóstol que después de la muerte de su marido ya es una mujer completamente libre. O sea que vuelve otra vez a ser una mujer soltera. Y esto es un principio que ustedes y yo, universal, que lo entendemos perfectamente. Pero quiero nuevamente aclararles, quiero nuevamente utilizar esta ideología del apóstol, que lo único que está haciendo el apóstol es que está, o lo utiliza como una ilustración, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es como una ilustración para el cristiano y su relación con Dios, o podríamos decir, y su relación que es exactamente el principio de la ley. En estos dos versículos que hemos leído del capítulo 7, no son sino una alegoría compleja, sino más bien es una analogía sencilla y simple que el apóstol está haciendo.
Digamos que en estas dos porciones de la Biblia no son situaciones alegóricas, complejas, sino que digamos que es la forma más simple de entender que Pablo está haciendo una analogía sencilla y simple acerca de lo que él quiere enseñarnos en esta noche. La ley matrimonial sirve para ilustrar el punto que Pablo acaba de decir, o el punto que el apóstol Pablo acaba de hacer sobre la jurisdicción de la ley. En estas dos porciones que leímos, está utilizando un sistema, pudiéramos decir, de ilustración. Por ejemplo, lo que está diciendo Pablo, la ley del matrimonio es completa, es llevada a cabo entre tanto que los dos están vivos, pero cuando uno de los dos muere, entonces se libra de la ley del matrimonio. Pero la razón por la que yo insisto tanto en que ustedes no lo miren como que si el apóstol Pablo está hablando exactamente de ese tema, es que realmente no está hablando de eso el apóstol, sino que está haciendo una ilustración que ustedes y yo vamos a tratar de descubrirla en esta noche. Si nos vamos al versículo 3, dice: así que si en vida del marido se uniere a otro varón, la mujer, ¿qué es lo que sucede? Será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, ella es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro o si se quiere casar otra vez, entonces no será una mujer adúltera. Entonces Pablo lo que está diciendo es que bajo las provisiones de la ley de Moisés, un marido infiel, según lo vemos en la palabra de Dios, en Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, ¿qué es lo que le sucedería o qué le sucedería a un marido infiel? Dice la Biblia en esta porción de Deuteronomio 22, 22, que si fuere sorprendido este hombre con una mujer casada, que tenga marido, entonces, ¿cuál era la sentencia según la ley? Que los dos deberían de morir. O sea que tenían que ser apedreados los dos. Según lo entendemos que era ¿qué? La ley de Moisés. Entonces quiere decir que bajo las provisiones o bajo el contenido de la ley de Moisés, un marido infiel absolutamente tenía que ser muerto a pedradas. Absolutamente. Y yo creo que si nosotros tratamos de utilizar y de decir y de querer restablecer que Moisés está reafirmando la ley de Moisés, entonces yo diría que es difícil aplicar este principio en el presente, cuando la persona infiel en el matrimonio no solamente no se le permitía seguir viviendo, sino que ahora en este tiempo hasta lo hace de una forma impunemente y claramente. Y Pablo está amplificando lo que dice el versículo 2 sobre el marido y su esposa. Y de acuerdo a lo que nosotros vemos que era la ley de Moisés, entonces digamos que lo que realmente los sacaba fuera de la ley, o los que los sacaba fuera de la ley del matrimonio, era la muerte. Por eso es que si en alguno de estos casos sucedía algo así, inmediatamente tenían una sentencia de muerte y tendrían que ser apedreados. Dígame usted, ¿podemos en este tiempo tratar de reafirmar que Pablo se está refiriendo a la ley de Moisés? No y no. Decimos nuevamente, Pablo está utilizando una ilustración, no se les olvide. ¿Ok? ¿Van conmigo? Ok. Ahora, supongamos que se presenta el caso de una mujer cuyo esposo le es infiel, según la ley de Moisés. A él lo mataban a pedradas y después ella estaba libre para casarse con otro, o sea que no adulteraba.
Ahora piense por un momento, hoy en día, hoy en este tiempo, en la etapa en la que estamos viviendo, ahora en este momento, a los que son infieles, si nosotros utilizáramos la ley de Moisés para poder llevar a cabo lo que la ley decía, pues olvídese, una mortandad ahí hubiera en la tierra. O estuvieran las calles llenas de piedras por todos lados, no pudiéramos ni siquiera transitar. ¿Por qué ahora nos damos cuenta de que verdaderamente no está hablando el apóstol Pablo de que está reafirmando la ley? ¿Y por qué razón entendemos que únicamente está utilizando esto como una ilustración? Es porque estamos tratando de comprender y de poder analizar a través de la Biblia, de la palabra de Dios, si realmente estamos bajo la gracia o estamos bajo la ley. Y esto es algo importante, es un tema muy importante que todos y cada uno tenemos que entenderlo en esta tarde, porque de ahí depende lo que nosotros estamos esperando en nuestra vida. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos para cuando Cristo venga por nosotros? Dice Deuteronomio 22, 24: entonces sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis o los apedrean hasta que mueran. Así que era esta la ley de Moisés. Hoy decíamos, no es así. Si nosotros quisiéramos aplicarlo, decíamos, ¿qué sucedería? Pues que entonces hubiera una mortandad terrible sobre la tierra. No tratemos entonces de aplicar la ley mosaica en los tiempos en los que estamos viviendo. Yo le digo esto porque hay por ahí algunos grupos que se están levantando con ese celo, y yo creo que tendríamos que darnos cuenta que si tratáramos de aplicar la ley en los tiempos que estamos viviendo, no pudiera y no se pudiera. Lo repito, Pablo no está hablando del matrimonio ni está hablando del divorcio, sino que está hablando de el cristiano y su vida cristiana. Vamos a ver la razón por la que ahora Pablo habla de esto, y vamos a verlo en el versículo 4 para tratar de ir explicando y aclarando poco más mejor lo que estoy tratando de decirles en esta tarde. Así también vosotros, versículo 4, vamos a leerlo con mucha calma. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Óigame bien, ¿cuál es la forma de librarnos de la ley? Muriendo. Escúchenlo bien, vámonos con mucho cuidado. Decíamos que lo único que libra al hombre de la ley del matrimonio era ¿qué? La muerte. Entonces lo que Pablo primeramente está tratando de ilustrarlo acerca de esa manera, pero ya en el versículo 4 nos está tratando ya de explicar lo que nos quiere decir. Así también ustedes, amados hermanos míos, habéis muerto ¿a qué? A la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis ¿de quién? De otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pudiéramos decir entonces que es aquí donde está la respuesta o la conclusión o la aplicación lógica del argumento del apóstol Pablo en los primeros 3 versículos. El primer marido manifiesta ¿a quién? A Adán. Y aquí es donde vamos a aprender algo interesante. Pudiéramos decir que el primer marido manifiesta a Adán y nuestra posición con él. Esto es en el sentido de lo que Pablo está hablando aquí. O sea, ¿cuál era la posición que nosotros teníamos hablando con lo acontecido con Adán? ¿Qué era lo que había en nosotros? ¿Cuál era nuestra posición que teníamos por naturaleza
una naturaleza adámica de pecado inquebrantable que nada ni nadie podía librarnos. Nadie podía librarnos, absolutamente nadie, de esa naturaleza pecaminosa a la que pertenecíamos antes de conocer a Cristo. O sea que lo que Pablo realmente estaba tratando de decir, que si tú mueres, eres libre de la ley del matrimonio. O sea, nosotros estábamos casados con una naturaleza de pecado, pero cuando interviene la muerte, entonces inmediatamente está diciendo el apóstol Pablo, inmediatamente te liberas de la ley y entras a ser de tu nuevo dueño, de tu nuevo Señor, de tu nuevo, pudiéramos decir, nuevo absolutamente. Todo lo que sucedió con nosotros fue completamente nuevo. La razón es porque encontramos en la Biblia dos supremacías. Escuche bien, encontramos la supremacía de Adán y encontramos la supremacía de Cristo. O pudiéramos decir, en la Biblia también es llamado el primer y el segundo Adán. ¿Se recuerdan ustedes de la Biblia que así lo menciona? ¿Cuántos lo han leído? Yo creo que sí, algunos, ¿verdad? O todos, probablemente. Entonces, lo que básicamente está haciendo el apóstol Pablo es que somos comparados con Adán por la naturaleza del pecado. Y dice la Biblia que la ley fue dada para controlar esa naturaleza de pecado de la que el hombre era participante, pero dejó de ejercer su trabajo debido a la flaqueza de la carne, debido a que el pecado estaba completamente enseñoreado de nuestras vidas. Y la Biblia está clara y específicamente demostrado que no pudo ni siquiera levantar al pueblo de Israel a través de la ley de Moisés, sino que los mantuvo en esclavitud del pecado por más de 1000 años en que estuvo en funcionamiento la ley de Moisés. Y la Biblia dice que por las obras de la ley que ninguna carne será justificada delante de Dios. Y eso quedó demostrado en el lapso de más de 1000 a 1500 años en que estuvo ejerciéndose la ley de Moisés. Pero ¿qué fue realmente lo que sucedió? Que no pudieron ni siquiera ser levantados ellos. Por eso es que si quisiéramos recurrir a ella, de nada, absolutamente de nada, nos serviría. Ni siquiera hubiera esperanza alguna para nosotros. Por eso es que cuando se ve realmente la incapacidad de la ley, entonces se levanta alguien superior, un segundo Adán, que vino a morir, que vino a pagar el precio que se requería para librarnos de esa ley que no podía levantarnos, que no tenía las capacidades y el poder necesario para poder lograrlo. Por eso fue necesario que resurgiera alguien más poderoso, que resurgiera alguien superior, que resurgiera alguien que realmente pudiera librarnos del pecado y de la muerte. Y ese es el segundo Adán, llamado Jesucristo. Gloria al Señor. La razón por la que somos comparados de esta manera es porque Pablo está tratando de hacernos entender, la importancia que tiene saber lo que contiene la ley y que no es para nosotros. Y el apóstol Pablo dice que Cristo murió en su cuerpo y somos identificados con Cristo en su muerte. Y ahora estamos muertos a la ley, y la ley está muerta para nosotros. Y no solamente esto, sino que también somos resucitados en o con Cristo. Escuche esto. Somos resucitados con Cristo y Él es el segundo marido que nos ayuda para poder tener fruto de lo que es la verdadera santificación.
Dios hace que el pecador que cree en Él muera para siempre a la condenación y al castigo de la ley. Eso es exactamente lo que hizo nuestro Señor. Y cuando la Biblia habla de esto, entonces es cuando nos damos cuenta. Dice en esa porción que esto sucedió mediante el cuerpo de Cristo. ¿Verdad que así lo dice? Para que seáis de otro. Así que nosotros también, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O pudiéramos decir, como Él, nuestro Señor, como sustituto de los pecadores, sufrió el castigo del pecado que la ley demandaba para poder ser de otro. O sea que mediante la muerte de Jesús, nosotros también fuimos de alguna manera muertos por el sustituto Jesucristo. Así como entró el pecado por un hombre y así la muerte, dice la Biblia, pasó a todos los hombres, ahora por un cuerpo, por un muerto, como lo es Jesucristo, a través de su cuerpo, es ahí donde nosotros morimos a la ley mediante la muerte de Jesús. Así como recibimos el pecado por un hombre y la muerte pasó a todos los hombres, así por un Jesucristo que murió para poder librarnos de la ley, ese es donde está justamente el sustituto que nos dio a nosotros la posibilidad de poder morir a la ley para poder liberarnos de ella. Y esto fue lo que hizo Jesús. Por eso Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es para todos, sino para todos los que creen. Todos los que acepten la muerte de Jesús, inmediatamente dice la Biblia, si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Ya murió las cosas antiguas, ya quedó sepultado en el pasado, porque ya moriste, ya estás en muerte, ahora estás en el nuevo Adán, en novedad de vida, y es precisamente de la forma en que Él nos ha librado del pecado y de la muerte y de la ley, porque la ley tenía muerte. Condenó a muerte a todos los hombres la ley de Moisés. Pero sin embargo, cuando aparece Jesús, Él dijo, yo he venido para que tengan vida los que están muertos en delitos y pecados. Aleluya. Qué gran esperanza tenemos ahora con nuestro Señor y Salvador. Cristo murió en su cuerpo y entonces somos identificados en esa muerte. Así como el hombre se identifica por Adán con el pecado, así por la muerte de Jesús nos identificamos con Él. Ahora ya tenemos el entendimiento, la capacidad para darnos cuenta de que ahora podemos a través de esta forma ser del otro, como dice ahí en esa porción que leímos, para que seáis de otro, ya no de Adán, sino para que seáis de otro, esto es a saber, de aquel que murió y resucitó por nosotros. Bendito sea su nombre. Dios. Así como la viuda, en la analogía del apóstol Pablo, quedó en libertad para volverse a casar. Escuche bien esto, el creyente ha sido liberado de su relación hostil. Así el creyente, así el que ha creído en Jesús, es liberado completamente de una ley que lo condenaba. Y cuando entendió esto, después de entender esto, después de haber entendido esto, entonces, cuando Dios nos dio esa libertad de poder volvernos a Él o de poder volvernos a casar, entonces es ahí donde nos damos cuenta que fuimos liberados de una relación de muerte, de una relación hostil, de una relación donde no teníamos esperanza,
Dice la Biblia que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, con una ley que condenaba, y está ahora ya en este nuevo ambiente con la posibilidad de casarse de nuevo. La razón es porque cuando murió la ley para nosotros, mediante el cuerpo y el sacrificio de Jesús, entonces nosotros quedamos libres para poder casarnos de nuevo. Y esta vez pudiéramos decir con nuestro Señor Jesucristo. En 2 de Corintios capítulo 11, vamos a ver si estoy loco por lo que estoy diciendo. Se les hará raro a algunos oír esto, pero la Biblia está ilustrada de esta manera. ¿Qué es la iglesia? Es la esposa. Usted es la esposa del Cordero. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 1. Fíjese usted cómo comienza a hablar el apóstol Pablo. Y dígame si tengo o no tengo razón en pensar que somos nosotros ahora la esposa. Antes estábamos casados ¿con quién? Con el pecado, con Adán. Pero gracias a la muerte de Jesús nos libró de la ley, del pecado y de la muerte. Y ahora con Cristo, dice el apóstol Pablo, ojalá toleráis un poco mi locura. Sí, dice, tolérenme si creen que estoy loco. Gloria a Dios. Porque os celo con celo de Dios, porque los he desposado. Óigame bien, los he desposado con un solo esposo para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Aquí está donde está la gran diferencia de lo que estaba diciendo el apóstol en el capítulo 7, versículos 2 y 3. Aquí está la gran diferencia de lo que ahora nosotros estamos tratando de comprender. Pero dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente así con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, mientras estamos en la tierra tenemos la promesa de ser la esposa, la amada del Cordero, pero dice la Biblia, si retenemos hasta el final nuestra vocación como hijos de Dios. O sea, que cuando murimos o cuando la ley murió para nosotros, nosotros fuimos libres de la ley del pecado y de la muerte, y ahora sí podemos casarnos sin faltarle a Dios y sin pecar contra Él. En Apocalipsis capítulo 21 vemos también algo muy importante acerca de esta relación que ahora estamos teniendo con Dios. En Apocalipsis 21:2 dice, yo Juan, dice el apóstol Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea que cuando nosotros nos convertimos a Cristo, quiere decir entonces que tenemos la promesa de tener nupcias con Cristo. Ya pertenecemos a la iglesia de Jesús. Ya somos parte de la iglesia de Jesucristo, pero ahora tenemos que mantenernos firmes sin fallarle a nuestro prometido. Y en Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos. Escuches estas palabras, gocémonos y alegrémonos, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa. O sea, cada uno de ustedes se han aparejado para poder tener nupcias con Cristo Jesús. Podemos, porque ya fuimos libres de la ley. Ya fuimos libres del pecado. Ya hubo alguien que murió por nosotros y nos identificamos con Él en esa muerte. Y cuando nos identificamos con Él en esa muerte, inmediatamente somos libres del pecado.
Ya no hay ley del pecado que nos quiera destruir. Ya no hay ley del pecado que quiera terminar con lo glorioso que le espera a aquellos que aman a Jesús. Por eso es que hay quienes quieren desenterrar la ley, están tercos. Usted va a encontrarse con algunos por ahí. Tercos a querer desenterrar la ley. Esto es ridículo, amados del Señor. La ley debe de ser sepultada. La ley tiene que estar muerta. Ahora estamos unidos a Jesús, agradándole a Él. Y ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Estamos en el tiempo más glorioso, en el tiempo más preciso. Estamos en el tiempo donde Cristo quiere relacionarse con nosotros. Y quiere que formemos parte de ese plan que Él tiene especial para todos aquellos que confían y que creen en Él. Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, como un marido responsable. Como el que está pensando en casarse. Ok, voy a buscarte una casita, mi preciosa, para casarnos. Bueno, si es trabajador, si es holgazán, no le va a dar nada, ¿no? Pero Cristo es muy responsable. No nos va a dejar a la deriva. Dijo: voy pues a prepararles lugar para ustedes, mi amada, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y lo dice: allá en ese lugar muchas moradas hay. O sea, hay lugar para todos. Hay lugar para todos. Hay lugar para los creyentes. Hay lugar para los hijos de Dios. Jesús se comprometió con nosotros. Cristo se comprometió con nosotros. Nos libró de una relación hostil, de pecado, de muerte, de angustia, de falta de esperanza, de falta de fe. Vivíamos sin esperanza y sin Dios, pero llegó Jesús a nuestras vidas y nos dio la esperanza de poder vivir con Él por toda la eternidad. Es más, nos ha prometido a Él, ya nos dio la vida de compromiso. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él pagó el precio que se requería. Es como el anillo de compromiso. Ya todo está pagado, ya todo está listo, ya todo está preparado. Así que no vamos a desenterrar la ley, porque iríamos en contra de lo que Dios ha establecido. Iríamos en contra de lo que Dios nos quiere enseñar. Pero seguiremos con el versículo 5 hasta la próxima semana. Y probablemente demos un poquito más de énfasis a esto, porque es interesante que todos los hijos de Dios lo entiendan, que todos los hijos de Dios estén entendiendo y estén conscientes que cuando Jesús hizo algo tan especial en la cruz del Calvario, que merece que nosotros lo reconozcamos y le demos la gloria y la honra. Gocémonos y alegremos. Gocémonos y alegremos. ¿Quién no se alegra cuando hay una boda? Gloria al Señor. Y esta boda es una boda que no va a llamar la atención nada más de los parientes que están en nuestro radio. Va a ser una gran expectación en el reino de los cielos. Es algo precioso. Va mucho más allá de lo que pudiéramos imaginarnos. Imagínese usted que tengamos en esa noche de bodas sirvientes que la Biblia les llama huestes espirituales, y que estarán en esa reunión todos los patriarcas y los profetas. Van a ser los que van a estar asistiendo a nuestra boda. Imagínense poder decirle a Moisés, a Abraham: ¿cómo están? Ellos no son la novia, son invitados nada más. Amén. ¿Sabía eso? Sí, amén. Pues alégrese poquito aunque sea. Dele la gloria a Dios. Gracias Dios. La iglesia es la novia. Pero Abraham y los profetas, ¿qué son? Invitados. Y no crea que van a estar enojados ni muertos de envidia con nosotros. No, van a estar felices también participando en esta fiesta. Dios les bendiga. Pónganse de pie en esta noche.
Abraham y los profetas, ¿cómo va a ser eso que dice? Ahí van a contemplar a esa iglesia, a esa novia preciosa llamada la esposa del Cordero. ¿Disfrutaron la palabra de Dios en esta noche como yo? Gracias Señor, gracias Señor. Le damos muchas gracias a Dios porque la palabra es preciosa, divina. No hay nada mejor en esta tierra que la palabra de Dios. ¿Qué le parece si le damos gracias a Dios todos juntos? Levante sus manos y dígale: Señor, yo te doy gracias porque a través de